Buenas noches amigos, feliz sábado 18 de julio 22, 16 minutos, una hora menos en Canarias. No he grabado nada estos días porque la verdad he estado haciendo gestiones públicas y no he tenido tiempo, así que me voy a dedicar a ver si podemos terminar por lo menos lo que nos dé tiempo de estos últimos 5 capítulos que nos quedaban, ¿vale? Y vamos a empezar con lo que es la sociedad bajo medieval, ¿vale? Y la crisis y recuperación económica. Este capítulo de este libro, el tratado este que os he comentado, que estamos llevando a cabo desde el inicio de esta lista de reproducción, corresponde esta vez al profesor Miguel Ángel Laredo Quesada de la Universidad Complutense de Madrid, que nos va a hablar un poco de la crisis de la Baja Edad Media y de su recuperación, efectivamente, de todo lo que sucedió en esa época, y vamos a ver si pudiéramos llegar ya al humanismo y al Estado moderno. Así ya solo nos quedarían otros 2 capítulos para terminar. Mi idea, a ver si lo puedo terminar antes de que me tenga que reincorporar al trabajo, que probablemente sea después de las vacaciones, pero claro, como tengo que hablar con la empresa y tal, pues todavía no sé cuándo será efectiva esa incorporación. Matizo, es una alta injusta, yo sigo súper enferma y bueno, pues ahora habrá que dilucidarlo en tribunales, como el 99% de las incapacidades que se deniegan, que muchas, y tengo que decirlo, se deniegan de forma muy injusta. Y uno de los casos es el mío, porque ya sabéis, estoy súper enferma, tengo un montón de patologías graves, muy graves, que me limitan francamente mi vida diaria. Y claro, trabajar en estas condiciones no solo es que sea un riesgo vital para mí, sino es que además me compromete de forma que pueda tener un accidente laboral o provocarlo, sin quererlo, provocarlo. Y eso sí que es terrible. Bueno, al tema, que me lío y no quiero fastidiar esta grabación. Bueno, pues vamos a hablar en torno a la crisis. La crisis en la historia, las crisis en la historia se explican como épocas de cambio. Es cierto, son épocas de cambio. Ya sabemos que después de una mala racha siempre vienen tiempos de recuperación y normalmente de estabilización y de prosperidad incluso. O sea, es sabido que todo cambio, a pesar de ser catastrófico, al final es para un aprendizaje nuevo, pues como la vida misma, básicamente, ¿no? Vamos a ver, con su secuela en decadencias e innovaciones, incluso en revolución de las estructuras básicas, las crisis de la historia se explican como épocas de cambio. No nos referimos tanto, desde luego, a la crisis de corta duración, que son ciclos cortos, como por ejemplo las económicas o los episodios de violencia como guerras, etcétera, etcétera, como las de larga duración, cuyo término ha ocurrido o bien en la consolidación transformada y renovada de todo un sistema social, bien de cambio de un sistema por otro, o como la primera variedad más frecuente, que corresponde a la llamada crisis, por ejemplo, de la Baja Edad Media. La nueva situación, que nació en Occidente desde los años 60 y 70 del siglo XIII, ha sido comprendida así por diversos autores como el proceso de cierre de la crisis, o de transición o mutación o incluso aceleración histórica. Pero todas estas palabras acaso sugieren más de lo que expresan por sí mismas. Son términos además que se aplican a un amplio periodo, es decir, que no es un periodo corto, es un periodo bastante largo, porque daros cuenta que la Edad Media, todo lo que ha durado, hablamos de que la iniciamos en el año 700, bueno, incluso antes, en el año 400, si vamos a hablar 470, 400 y pico, con la época visigoda de las invasiones bárbaras. Ahí realmente empieza la Edad Media. Es la Alta Edad Media, que tiene sus inicios ahí, en las invasiones bárbaras y visigodas, y estamos hablando de que prácticamente llega hasta el 1500, 1600, prácticamente al final del año 1500, inicios del siglo XVI, después del fallecimiento de los reyes católicos. O sea, es que estamos hablando, pues
muchísimos siglos. Entonces son periodos muy largos, lógicamente. Entonces, a veces toda la Edad Media o media tardía y las realidades complejas se refieren a diversos aspectos, a menudo insuficientemente relacionados entre sí por los historiadores. Es verdad que hay historiadores que compartimentan mucho y separan mucho las etapas históricas, y realmente habría que mirarlo desde una perspectiva más lejana, viendo realmente todas las uniones y conexiones para verificar cómo va cayendo, o sea, todo como una curva o una gráfica que sube hasta un tope que culmina su punto álgido y de repente va cayendo en picado, ¿no? Hasta finalizar, hasta desaparecer. Bueno, pues por lo que parece, la interrelación, pocas veces objetivo principal de las investigaciones, este estudio de las crisis y transformaciones de las sociedades europeas en la Baja Edad Media se suele abordar desde varios puntos de vista, que con frecuencia además no aparecen o no parecen tomar consideración suficiente en los planteamientos y resultados de los otros. Los primeros puntos de vista o que se suelen tratar son, por supuesto, el socioeconómico. Además, esperad un segundito que voy a poner mejor el micrófono aquí. Disculpad, porque yo creo que es mejor y me deja espacio para colocar el libro porque pesa mucho y si no, no puedo levantar la vista del mismo. Bueno, pues como decía, son los socioeconómicos los primeros aspectos en los que no solemos fijar, pues lógicamente. Cuando hay una pérdida de capital, de seguridad económica, eso es una crisis, ¿no? El primero, como hemos dicho, es esto, el análisis de la crisis de la renta rural y de sus efectos en las aristocracias y sus relaciones con los campesinos. El segundo punto de vista se refiere a los procesos de concentración del poder político y el perfeccionamiento de los medios institucionales, fiscales y militares que desembocan en consecución de unas nuevas formas de Estado. Y el tercero es la religiosidad, la crisis de la religiosidad y las jerarquías eclesiásticas en un ambiente además que empieza a cambiar con la llamada reforma eclesiástica. Este punto es primordial porque muchos autores como Santo Tomás de Aquino, Santa Teresa ya por el Renacimiento, una cantidad de autores, San Agustín, etcétera, etcétera, van a tener un alto impacto en este periodo. Por supuesto, de todas estas corrientes filosóficas, religiosas y teológicas vamos a hablar en la lista de filosofía, pero la lista de filosofía todavía no la he iniciado porque estoy preparando y sinceramente, básicamente, ya que he empezado por la Edad Media, pues seguramente empiece a hablar en la filosofía también de la Edad Media, pero básicamente para entender la filosofía, lógicamente, y los pensamientos posteriores, no nos podemos olvidar nunca de la filosofía clásica, aunque aquí hemos hecho un recorrido muy breve de la historia saltándonos toda la etapa imperial romana y toda la etapa clásica, no significa que no haya existido. Lo que pasa, a mí yo lo he empezado desde la Edad Media porque realmente es una cultura, es una etapa histórica que a mí me despierta muchísima curiosidad, lo que no significa que no vayamos a hablar de otras, ¿vale? Entonces, bueno, sigo al hilo. El cuarto aspecto del que se suele hablar en las crisis o en las graves crisis alude a los cambios y sensibilidad de la novedad de las creaciones intelectuales y artísticas. Obviamente son frecuentemente detalladas y explicaciones dedicadas a alguno de tales aspectos para comprender su desencadenamiento, desarrollo y consecuencias de dichas crisis, pero una consideración conjunta más atenta en los cuatro planos o ámbitos considerados con causas y partes de la misma de la transformación haría más completa la comprensión de esta misma en la amplísima realidad histórica. Sin duda predominan las explicaciones que se refieren a los aspectos económicos y sociales, que son además las que hemos de estudiar aquí, pero es necesario diferenciar la combinación de elementos estructurales y los elementos coyunturales de toda investigación histórica. Los primeros son movimientos de fondo, como hemos dicho, que se transforman generalmente en tiempos de medida o de larga duración, mientras que los segundos son episodios significativos ocurridos en tiempos cortos que podrían haberse dado
o haberlo hecho de otra forma concreta, pero que en su presencia han introducido aspectos sustanciales del devenir histórico. Han sido estos últimos los que antes percibieron la historia, o los historiadores, al constatar la existencia de coyunturas catastróficas, hombres de guerras, epidemias, etc., en las que se expresaba la gravedad de la crisis y que no se acentuaba con ellos, pero en cuyo solo estudio no era posible conocer los fundamentos o motivos profundos de su existencia, por lo que un relato limitado de estos aspectos sería insuficiente y superficial. Lógicamente, como siempre digo, hay que investigarlo todo a fondo, porque son muchas las facetas y muchos los factores que influyen en unas etapas históricas tan largas como precisamente es la Edad Media. Es preciso ir más allá de tales momentos críticos y descubrir las características en una fase larga de contracción demográfica y económica que se extendió a todo lo largo del siglo XIV y sus alrededores cronológicos. Pero no conviene caer en el extremo contrario y limitarse a visiones excesivamente estructuralistas, como puede suceder si no se toman algunas precauciones. Por ejemplo, el procedimiento ha sido muy bien escrito por Wilhelm Albert, que dice que el historiador que va al fondo de la realidad se ve obligado paradójicamente a observar los fenómenos concretos a distancia. Sus contragolpes sobre el comercio, las malas cosechas, las epizootias desaparecen de su observación. Incluso la guerra queda fuera del ámbito de su interés. Lo que descubre son las grandes líneas con las que no siempre se corresponde la situación concreta, observable en tal o cual lugar, momento, a ras del suelo. Por eso os acordáis cuando dije en el capítulo, por ejemplo, de la invasión del Mediterráneo por parte, o la expansión del Mediterráneo por parte del reinado de Aragón, parece ser que nos olvidamos también de decir o visualizar que evidentemente no era solo Aragón, principalmente era Cataluña, la burguesía de la nobleza de Cataluña la que estaba tendiendo a esa expansión, básicamente los que tenían los recursos. Pero ¿qué pasa? Que los historiadores se dejan estas líneas y lo resaltan de una forma casi que pasa inadvertida. Y no es cierto, porque luego efectivamente a mí me han constatado evidentemente que la historia va más allá y se habla poco de la influencia catalana, cuando en realidad tuvo muchísimo poder en este sentido, ¿no? Bueno, sin embargo, no podemos minusvalorar el hecho de que el sistema económico, incorporado a novedades de peso creciente en la Baja Edad Media, el desarrollo de la economía mercantil y manufacturera y en el mundo de intercambios de las sociedades urbanas, con un uso cada vez más denso y rápido de la moneda y sujeto a sistema de exención o exacción fiscal, estos aspectos del sistema económico más sensibles a las oscilaciones coyunturales han de ser tenidos en cuenta para entender las consecuencias que en cada caso han tenido las crisis de la renta rural, porque influyen sobre la economía agraria a la vez que son influidos por ella. En efecto, merced de aquellos cambios y novedades cuyo origen arranca en el siglo XII, se llegó a producir una reorganización de espacios y cierta flexibilización en las relaciones económicas que afectó plenamente a la economía rural bajo medieval, tanto en la fase de recesión como en la de expansión que vino después de ella. Y en lo que se refiere al desencadenamiento de las alteraciones monetarias y la intensificación del uso de la moneda que sucede desde el último tercio del siglo XIII o veces antes, forma parte además del crecimiento de las actividades económicas citadas, a la vez de los procesos de concentración del poder político. De modo que en todos estos aspectos nos hallamos más bien ante las concausas socioeconómicas de la mutuación bajo medieval, que no está protagonizada necesariamente por señores y campesinos. Una explicación excesivamente centrada en determinados elementos estructurales además no permitiría valorar u otorgar importancia a sucesos concretos, a menudo imprevisibles en sus características y desarrollo, como son las epidemias de la peste a partir de 1348, en menor grado las malas cosechas, las hambres y las guerras. Sin remedio se van a ver o van a ser tan evenemenciales como los hombres que las padecieron o murieron en ellos. Algo semejante ocurre con la consideración de las transformaciones sociopolíticas como meras respuestas a la crisis. Dentro de un limitado abanico de posibilidades irían como la refeudalización al feudalismo de Estado bajo diversas formas, porque entonces se oculta la consideración del grado de autonomía que se producen. El hecho es de que son también causas de grado de autonomía con la que
son también causas y concausas, perdón, de la mutuación y no solo consecuencias. Lo mismo o más todavía en lo que se refiere a los cambios culturales y religiosos, que generalmente son objetivo de la mención para explicar las razones y desarrollo del gran cambio bajomedieval, concebido fundamentalmente como fenómeno socioeconómico, y además en su formulación más antigua se consideraba a cada época de la historia con perspectiva teológica, es decir, que como etapa en este caso de transición necesaria de un sistema a otro. Pero una observación más amplia, matizada de la realidad, permite apreciar, por ejemplo, cómo las transformaciones políticas y jurídicas del siglo XIII, en especial en su segunda mitad, y el desarrollo paralelo de nuevos instrumentos monetarios y fiscales en manos de los reyes en general, pero no tanto en otros poderes, ha sido una de las causas de la mutuación. Tal sería el caso de Castilla bajo Alfonso X el Sabio, acordaros que gobernó de 1252 a 1284, y el Estado moderno, que no es consecuencia de la crisis del siglo XIV, como se repite una y otra vez, sino en su origen anterior, que fue una de las causas de la crisis. ¿Y qué decir de la gran epidemia de 1348 y de sus reapariciones en la segunda mitad de aquel siglo, así como en las guerras, las perturbaciones que caracterizaron aquellos decenios? Pues es evidente que convirtieron la crisis en catástrofe, pero también permitieron reaccionar a los supervivientes en términos económicos distintos y distorsionar los proyectos políticos ya en marcha, contribuyendo a facilitar los poderes aristocráticos a su adaptación al naciente Estado monárquico y el control de sus instituciones en instrumentos de poder. Si no hubiera habido aquellas grandes epidemias, es muy posible que nos hubieran acuñado el concepto de crisis del siglo XIV, con el significado globalizante que ha llegado a tener, y que la transformación bajomedieval hubiera dado lugar a resultados notablemente distintos en muchos aspectos sustanciales y con ritmos de cambio también diferentes. Efectivamente, si efectivamente la peste no hubiese existido, o esos tipos de la guerra de los 100 años y este tipo de cosas, a lo mejor las crisis hubieran sido paulatinas, de tramo en tramo y poco a poco, y no algo que se ha englobado en general, no solo en la península ibérica, sino también en toda Europa, porque no olvidemos que la peste asoló a toda Europa, básicamente. Cierto es, se añade, que grandes epidemias cayeron sobre un mundo debilitado, pero en este aspecto cada parte de Occidente, incluso cada región del país, reclaman tratamientos historiográficos específicos, y es mal método aplicar lo que no puede servir para una explicación regional a otros casos y situaciones. Vayamos ahora por los propios de los reinos españoles en aquel tiempo. Vamos a hablar de la perspectiva demográfica y territorial de España. La tesis que considera la superpoblación como desencadenante de la crisis no se puede aplicar indiscriminadamente al ámbito de la península ibérica. Tampoco, dicho sea de paso, a muchas otras partes de Europa, cuya población global siguió creciendo hasta 1340. Tampoco es aplicable la cronología de hambres válida para el noroeste europeo, sino que hay otra propia que poco a poco se va reconstruyendo, que destaca, al menos en Castilla, en una primera crisis agraria que va del 1255 a 1262, y debido a la sequía y las malas cosechas ya en el siglo XIV, las carestías de 1302, 1333, 1344 al 46. No hay ningún motivo que permita suponer la existencia de superpoblación en unos reinos que tenían vastísimas extensiones en proceso de colonización incipiente, y es razonable pensar que habría situaciones diversas según regiones, pero a menudo los problemas derivan de la emigración de los campesinos y no de su permanencia, y a veces de su emigración a zonas próximas. Acordemos o recordemos que los nobles sublevados contra Alfonso X en Castilla en 1272 exigían que no se permitiera a los campesinos de sus dominios emigrar a las nuevas pueblas reales o cercanías. O bien, como el caballo de batalla entre reyes eclesiásticos, con frecuencia impedir el paso de las personas de jurisdicción realenga a la eclesiástica abadengo. En líneas generales, la tipificación de los casos regionales debe comenzar por distinguir varias zonas, según el momento histórico en el que se estableció en ellas el sistema social medieval, pues a cada una correspondió o respondió a hechos de crisis de transformación de la Baja Edad Media, a partir de sus propias peculiaridades. Primero, el tercio norte peninsular, que fue además... Perdonad porque pensaba que el micrófono se había apagado. No, menos mal. Si no, me hubiera tocado leerlo todo y grabarlo otra vez de nuevo. Bueno,
cada uno respondió a hechos de crisis y transformación de la Baja Edad Media a partir de sus propias peculiaridades. Primero, el tercio norte peninsular repoblado y organizado antes del siglo XI. Segundo, las tierras ocupadas y organizadas desde finales del siglo XI a comienzos del XIII, como era Cataluña Nueva, el Valle Medio del Ebro, las Extremaduras castellanas, la Leonesa y el Reino de Toledo, Portugal, y entre los ríos Duero y el Tajo. Y el tercero, las tierras conquistadas de 1220 a 1265, como la actual Extremadura, salvo su parte septentrional, cuenca media del río Guadiana, y Andalucía, del Valle del Guadalquivir, Sierra Morena, Murcia y Valencia, las Islas Baleares y el tercio de Portugal. La población se repartía desigualmente a finales del siglo XIII y es probable que la mitad de la castellana y leonesa estuviera al norte del sistema central. Incluso hubiera situaciones de superpoblación en zonas de montaña del norte, desde Galicia hasta los Pirineos. Es preciso señalar también que la crisis bajo medieval tuvo matices diversos en cada reino, en cada área política, ya que las justaponían de este a oeste en la península, desde Mallorca hasta Portugal. Al final, las grandes conquistas en los años 60 en los años 60 del siglo XIII, o dicho de otro modo, el cierre de la frontera coincidió ya en muchos aspectos que obligó a un reajuste de fuerzas sociales y políticas que se manifestó bajo formas variadas: tensiones en el mundo rural, a veces incluso manifestaciones de bandolerismo, luchas por el poder en las ciudades, pugnas entre bandos nobiliarios de la alta nobleza contra los reyes y la reorganización y potenciación del Estado monárquico. Bueno, nada que no hayamos visto en los capítulos anteriores, como podéis ver. Al mismo tiempo se replanteaban las relaciones entre los reinos peninsulares, así como las formas de su apertura en un ámbito muy amplio de relaciones europeas, que incluía tanto aspectos políticos, bélicos, como en especial mercantiles. Y para la Corona de Castilla, la formación de una nueva frontera con el mundo islámico en Granada y el estrecho de Gibraltar fue sin duda una circunstancia de peso sobre todos los aspectos de su historia bajo medieval. Recordad que Isabel la Católica pretendía absolutamente la conquista de Granada. Conocidas estas premisas, se puede afirmar que las epidemias de peste bubónica ocurridas entre 1348 fueron un factor imprevisible en gran medida, que contribuyó a matizar y dar sesgo nuevo a muchos aspectos de los cambios bajo medievales, agudizando las situaciones de crisis, la contracción de la actividad económica, el hundimiento de rentas rurales señoriales y la reorganización de mercados y búsquedas de otros nuevos mercados. Obviamente, las alteraciones monetarias, el aumento de tensiones sociales, las guerras, reajustes de poder político y el enorme salto adelante de la precisión fiscal, nuevas sensibilidades religiosas y culturales. Para los hombres que las padecieron, las epidemias solo muy secundariamente era un fenómeno demográfico, en el sentido actual del término, lo que explicaba la imprecisión de los datos y de las descripciones. La peste provocaba sentimientos colectivos de ansiedad, inseguridad, miedo, que tuvieron además su reflejo en las mentalidades. Se hacía frente a sus consecuencias sociales de forma poco consciente, en general con el ánimo de restaurar las situaciones anteriores, no de establecer otras nuevas, aunque esto fue inevitable, y así se observa en las medidas del fenómeno matrimonios para recomponer familias, que suelen otorgar dispensas generales de consanguinidad entre nuevos cónyuges, o no se critica el nuevo matrimonio de la mujer antes de cumplir un año de viudedad. La llamada peste negra de 1348 entró en España casi al mismo tiempo por los puertos mediterráneos y por Santiago de Compostela en la primavera de aquel año, y se extendió por oleadas hasta comienzos de 1350. En cada ámbito afectado solía durar 2 o 3 meses y reaparecer algo más adelante con menor duración. Fue una súbita siega de muerte. Según los datos parciales e indirectos, se pudo afectar a más de un cuarto de la población, pero sus efectos, aunque catastróficos, habían sido de menor duración e impacto si no se hubiera producido la repetición del fenómeno, que vino a agravarlos y prolongarlos, porque hubo nuevas epidemias generales entre 1361 hasta 1400, o sea, casi un siglo de recaídas de la peste. Sí que me gustaría hacer un artículo, un episodio, igual que otros muchos que tengo que relatar aquí, dedicados a este tipo de cosas: la guerra de los 100 años, Juana de Arco, la peste, el mundo artúrico, todas estas cosas que os dije que iba a comentar, pero vamos, quería quitarme del medio ya este libro para centrarme en esos artículos, para que luego vosotros los vayáis englobando en cada episodio histórico y os quedéis con el personaje que más os guste, el personaje más relevante o el momento histórico más relevante, y así haremos pues con todo lo que comentemos, ¿vale? Durante el siglo XV los brotes epidémicos continuaron
continuaron con carácter local o regional, no general, lo que dificultaba el conocimiento de su alcance y efectos en algunos casos que fue amplio, como por ejemplo en 1507 cuando la epidemia afectó a la mitad sur de la Corona de Castilla. El ámbito es más reducido en muchos focos y la mayor eficacia de las precauciones contribuirían a sus efectos o que sus efectos fueran menores, porque pese a todo en el siglo XV se invirtió la tendencia de la población, que comenzó a crecer de manera continuada y así siguió durante el siglo o casi todo el siglo XVI. Las epidemias, sobre todo en 1448, tuvieron algunas consecuencias inmediatas: la desorganización del mercado, la mano de obra, el descenso de producción, más incluso el consumo, el alza coyuntural de precios, los salarios y los poderes políticos que intentaron combatir tasándolos, por ejemplo en Cataluña en 1349 y en Castilla en 1351, y seguramente con poco éxito, como ya se había demostrado en ocasiones anteriores. Por ejemplo, durante el proceso de la inflación que dieron lugar a las tasas de mediados del siglo XIII en Castilla, que abarcan del 1252 al 68, las violencias y robos, en especial contra los judíos, que eran persecuciones en 1348, por ejemplo, en Cataluña, y en 1391 en Castilla, la suspensión de obras en curso ya no eran necesarias, o la reducción de cargos públicos y dificultad para encontrar titulares capacitados. También la ruina de los arrendadores y perceptores de rentas ante la desorganización súbita de los procesos de producción y consumo y la contracción duradera de la demanda. Pues obviamente, si llega una enfermedad, una pandemia a toda una población, pues lógicamente eso tiene consecuencias catastróficas para todo lo que es el comercio, mano de obra, todo, porque se muere la gente. Entonces, si se mueren obreros, ¿quién saca el negocio adelante? Lógicamente. Considerando en su conjunto la fase depresiva que se insertan en grandes epidemias, es evidente que junto a las hambres y las guerras contribuyeron a desorganizar el antiguo mundo rural. Cesaron casi por completo durante decenios los procesos de colonización, proliferación de despoblados, aunque esto no solo se debió al descenso de la población, sino a la reorganización de actividades económicas. Se endurecieron las relaciones entre señores y campesinos, crecieron las tensiones sociales, pero las epidemias contribuyeron también a la concentración de la propiedad y usufructo de las tierras, con el siguiente enriquecimiento de muchos señores y de algunas instituciones eclesiásticas y de una capa de campesinos acomodados, sobre todo en cuanto se invirtió la tendencia y el valor de la tierra comenzó a crecer de nuevo, ya bien entrado el siglo XV. Sin duda, las epidemias también contribuyeron a acelerar las tendencias hacia nuevas formas de exploración agraria. La transhumancia, el pastoreo extensivo no son hijos de la peste, como a veces se ha escrito, pero se vieron favorecidos por el descenso de la población rural, combinando el auge de la demanda de lanas castellanas en los grandes centros de manufactura textil europeos. Parece ser, por otra parte, que el efecto de las epidemias contribuyó a potenciar las formas de vida, la población urbana y sobre todo, aunque la incidencia en núcleos muy poblados y bien comunicados era mayor, sin embargo también es cierto que en las ciudades se pusieron a punto medios de prevención, sobre todo la reorganización de la actividad económica, las concentraciones de rentas y capitales. Así pues, según la ocasión y el punto de vista en que se sitúe la investigación, se deduce que las pestes produjeron una gama de consecuencias muy variadas. Vamos a ver los datos sobre la población y su reparto. Las cifras de la población sueltas aparecen en las crónicas de documentos que no siempre son fiables, y aparte de ellas solo contamos con las estimaciones a partir de censos fiscales, como eran los libros de fuegos o fogaches o padrones. Los militares que no tenían una finalidad demográfica y que referían solo la parte de la población. Los cabezas de familia, vecinos o contribuyentes pecheros en Castilla o los varones de edad de combatir. A esto se añade sus usos o hipótesis vía comparativa sobre las características estructurales, los límites del cambio de un régimen demográfico de tipo antiguo como era aquel y la relación de posibilidades productivas en el territorio. Se estima que en Cataluña pudo superar 500.000 de habitantes antes de las grandes epidemias, pero ya en 1358 habría descendido unos 425.000 habitantes y la pérdida continuó hasta el último cuarto del siglo XV. En 1497, después de 15 o 20 años de recuperación, el nivel de habitantes superaba los 300.000, incluyendo los condados del Rosellón y Cerdaña, donde había en torno al 13%. En el Reino de Aragón tendría unos 200.000 habitantes a comienzos del siglo XV y 250.000 en 1497.
1985. En Valencia, donde muchas zonas rurales continuaron perdiendo población en el siglo XV, en contraste con el crecimiento de la capital, se estima una población de 250.000 habitantes a finales de siglo, y el Reino de Mallorca pasó siempre, según datos de padrones fiscales, de 45.000 a 55.000. Los libros de fuegos de Navarra, que suceden entre 1330 y 1427, sugieren la presencia de unos 30.000 habitantes en 1366. Y ya iniciado el proceso de descenso poblacional, no se invirtió hasta bien entrado el siglo XV. Hacia 1500 se estima una población de 100.000 habitantes más y otros 20.000 en tierra de ultrapuertos al norte de los Pirineos. Para calcular la población de la Corona de Castilla no hay padrones generales, lo que puede servir como referencia final. Antes hay algunos de ámbito local o comarcal, por ejemplo en Sevilla su tierra, pero en general el investigador ha de apelar a los indicadores indirectos que permiten afirmar un descenso de la población en la segunda mitad del siglo XIV, seguido de una recuperación demográfica que comenzó en los primeros decenios del XV, aunque con variedades regionales. Parece que fue la más intensa en la mitad meridional y que llevó a la población de la corona a unos 4 millones de habitantes hacia 1500 y otros 250.000 en el Reino de Granada, una vez se produjo su conquista y la primera oleada de inmigración de colonos que se sumaron a la población musulmana autóctona. El reparto porcentual de estos 4 millones de seres por ámbitos regionales se puede estimar siguiendo el padrón de 1528 al 34, porque poco podían haber cambiado en 30 años, aunque advirtiendo que 2 siglos atrás sería bastante diferente, porque se concentraba mucha población al norte del Tajo y en especial en el sistema central. Hacia 1500 Galicia tenía el 7% de la población de la corona y Asturias el 2,2%, de los 3 territorios vascongados el 3,9%, 2 de la mitad en Álava, León y Castilla y al norte del Duero el 24% y sus Extremaduras en el Río y el sistema central el 16%. Cabe señalar que la población castellana era casi 2 veces y media mayor que la leonesa, y el Reino de Toledo le correspondía 16,30 y un 8,17% de la actual Extremadura, un 20% en Andalucía, sin el Reino de Granada y un 2% en Murcia. La población de la península a finales del siglo XV puede estimarse sobre unos 6.250.000 habitantes. Madre mía, si ahora levantara uno la cabeza y viera que somos casi 45, no sé si pasamos de los 45 o llegamos ya a los 48 millones de habitantes. Una locura. Pues se volverían a morir del susto. Incluyendo 1 millón en el Reino de Portugal, en fin. La distribución del poblamiento rural y urbano se modificó en los siglos XIV y XV. Las áreas rurales del fenómeno de los despoblados no obedecía solo a las mortandades provocadas por las epidemias, sino también y tal vez más a la reconversión de las explotaciones agrarias, al éxodo hacia las ciudades o la concentración de menor número de núcleos por motivos de racionalidad económica o más a menudo por la pugna jurisdiccional. La política repobladora que muchos altos nobles castellanos, por ejemplo, llevaban a cabo en sus señoríos en el siglo XV se efectúa en parte a costa de lugares próximos al realengo, cuyos vecinos emigran atraídos por las ventajas fiscales o presionados por coacciones. De todos modos, las nuevas poblaciones de aquel siglo, que también se dieron en el realengo, compensaron sobradamente algunas de sus regiones. En lo que se refiere a los núcleos urbanos, el hecho más característico del siglo XV fue el crecimiento de la población, incluso en territorios de población estancada o en retroceso, sobre todo en el entorno agrario, se auguraba un buen habituallamiento de mercado urbano y una acumulación en la ciudad de rentas de origen rural. En general, se consideraba que las condiciones mínimas de vida urbana comenzaban a partir de los 200 vecinos o fuegos, en torno a 1 millar de habitantes, aunque en localidades pequeñas o medianas el peso relativo de lo agrario seguiría siendo grande. Y además emergían sobre un fondo de población rural muchísimo mayor, que comprendía casi el 80% de los habitantes, salvando diferencias regionales. En Cataluña, a mediados del siglo XIV, solo 49 núcleos de población superaban ya los 200 focs y el 20% de la población vivía en los 8 que superaban los 500. Barcelona, Perpiñán, Lérida, Tortosa, Gerona, Tarragona, Puigcerdá y Vic
La evolución de la población barcelonesa puede establecerse así en unos 7.000 focs hasta 1.358 y unos 4.000 en 1.477, para remontar a 5.749 en 1.497 y 9.300 a mediados del siglo XVI, unos 45.000 habitantes en total. En el Reino de Aragón, el padrón fiscal de 1495 enumera 1.413 entidades de población, de las que solo 22 superan los 200 fuegos. Zaragoza había crecido de 2.000 a 808 en 1.369. Total, unos 20.000 habitantes al final, en 1.495. En fin, van aumentando, se ve que va aumentando la población. Vamos a hablar de las estructuras y tendencias de la economía en aquella época. Las producciones, rentas y trabajos agrarios en base del sistema económico y de la organización social en muchas zonas. Además, la economía agraria daba además lugar a un grado elevado de autoconsumo, muy dependiente de las fluctuaciones propias de cada año agrícola. Aunque no se deba hablar de una autarquía casi nunca. Por otra parte, un hecho relevante o relativamente nuevo de la Baja Edad Media fue la multiplicación y a la vez concentración de puntos de economía urbana, o sea, un uso intenso de la moneda y concentración de instrumentos de mercado. Estos puntos además se enlazan con otros formando redes de acceso, de actividad que influyen además sobre el mundo rural y cuyas producciones y excedentes dependen, pero que comienzan a transformar. En esta dualidad característica de economía durante los siglos, así como las primeras medidas políticas y económicas, las primeras prácticas mercantilísticas y financieras están unidas a ella. No se puede estudiar la península como un conjunto económico homogéneo. Aunque las actividades económicas se atengan a modelos semejantes y aunque en el interior cada reino los poderes políticos hayan procurado favorecer elementos de relación que hayan proporcionado instrumentos de uso común monetarios de mercado, la evolución económica fue diferente, según el ámbito además en el que nos situemos, durante la depresión del siglo XIV como durante la nueva fase de crecimiento que se inicia ya entrado el siglo XV. La economía mercantil catalana, caso singular, en su tiempo se desarrolló en el siglo XIV y contribuyó a remediar o compensar las dificultades que el país sufría en otros ámbitos de la economía, al menos hasta mediados del siglo XV, a lo largo de las coyunturas diversas, como la Guerra Civil de 1462, que produjo su ruina e incluso fue imposible cierta restauración en tiempos de Fernando el Católico, aunque las circunstancias del gran comercio europeo estaban cambiando. Mientras tanto, en el siglo XV creció mucho y la importancia de Valencia como centro mercantil y financiero, gracias a sus relaciones con las principales plazas italianas, también con Castilla y Andalucía, y por el contrario, Mallorca apenas conservaba vestigios del esplendor mercantil. La evolución castellana es singular en muchos aspectos. La gran extensión y variedad del país permitía la convivencia o convivieran zonas abiertas de comercio exterior con regiones interiores agrícolas urbanas ricas y con otras mucho más aisladas y marginadas. Al fondo de la crisis económicas y poblaciones del siglo XIV se llegó en 1391 y 1393, pero ya entonces existían estructuras que permitían el crecimiento y el progreso del siglo XV, tiempo en el que se produjo una fuerte expansión que permitió a Castilla ejercer un papel destacadísimo en la hora inicial de la civilización atlántica. La recuperación comenzó ya en el primer tercio del siglo XV y fue seguida de un crecimiento económico más fuerte hasta 1460. La salida de la crisis coyuntural entre el 60 y el 62 fue mucho más rápido que otras tierras peninsulares, pese a que las guerras y desórdenes del reinado de Enrique IV entre 1454 y el 74 en su último decenio, y así los reyes católicos del 74 al 1504 pudieron desarrollar una política muy costosa sin que se detuviera el movimiento expansivo de la economía, al menos hasta la crisis y a la vez agraria y demográfica de los años 1503 a 1507. Las fases seculares sucesivas de contracción y crecimiento se caracterizan en la Edad Media tardía y no tuvieron una consecuencia, una revolución del sistema económico y social, sino que contribuyeron a mantenerlo y renovarlo y reorganizarlo. En el caso castellano hubo un respeto principal por los intereses de los dueños de la tierra y del ganado, aristócratas, algunos grandes mercaderes del país, extranjeros que se beneficiaron
situación de un auge económico basado en premisas que mucho más adelante contribuirían a situaciones de estancamiento y arcaísmo, así como las formas de propiedad de la tierra, de las relaciones sociales en torno a ella y el auge de la ganadería, que estaba vinculado a las peculiaridades del comercio fundado en la exportación de productos agrarios, de primeras materias y las limitaciones marcadas de la actividad manufacturera, aunque también creció mucho en algunos ramos, como por ejemplo, o la confianza que se otorgaba a unas disponibilidades de oro mayor que las de otros países europeos, lo que permitía una peculiar política monetaria que favorecía indirectamente al comercio exterior. Para sustentar o comprobar estas afirmaciones generales es preciso conocer algunos detalles de la organización de las actividades económicas por sectores de ámbito territorial, por ejemplo la agricultura, la ganadería y la pesca. Tres factores principales que intervinieron en las experimentados por el sector agrario fueron la crisis poblacional y por supuesto, pero también la integración creciente de la producción agropecuaria en el gran comercio y la búsqueda de mejores formas de rentabilidad de la tierra. Las respuestas se dieron o se vieron variando en momentos y regiones y otros aspectos, y del mismo modo fueron diversos los cambios en las relaciones sociales entre campesinos y perceptores de renta, que eran los propietarios y los señores. La crisis produjo despoblados, mortandad, descenso de la demanda, abandono de las tierras cultivadas, pero también fuertes ascensos salarios y costos debido a la escasez de mano de obra y las rupturas que ocurren en los procesos productivos. En general, el siglo XIV tuvo una clara tendencia a la disminución de rentas agrarias, de modo que sus titulares procuraron hallar nuevas formas de relación laboral o de renta, a veces en medio de fuertes tensiones, que prefiere la cesión al usufructo por plazos más cortos o el cobro en especie para combatir la erosión monetaria. Cuando es posible, se ejercen derechos jurisdiccionales para obtener más ingresos e incluso limitar la capacidad de movimiento de los campesinos. Es decir, que siempre iban a estar los grandes señores procurando su beneficio y claro, pues tenían que utilizar políticas para proteger esos intereses. O sea, ya entrado el siglo XV la tendencia cambia. Comienza a haber noticias de roturaciones y puesta de explotación de tierras, sobre todo en su segunda mitad. Invertir en la tierra vuelve a ser un buen negocio en muchas regiones y la tendencia a la concentración de la propiedad, entre otros, es un indicador de la consolidación de las aristocracias, que es además compatible a menudo con formas de relación con los campesinos más flexibles en lo relativo a tipos de contratos agrarios, pero por otras partes se observa la continuidad de tensiones entre señores y propietarios y campesinos y usufructuarios. Así lo indican a lo largo de los pleitos de los solariegos, hombres de Behetría y castellanos en los pagesos y la remensa catalanes, o las revueltas de los irmandiños gallegos. A finales de la Edad Media no se cultiva ya solo en función del consumo local, aunque siga siendo un factor predominante, sino en muchos casos pensando en formas beneficiosas de comercialización en los mercados urbanos o exteriores, lo que estimulaba las tendencias a la especialización de los cultivos, los cereales en Aragón y Andalucía, el olivo en Sevilla, Aragón, Cataluña y Mallorca, los viñedos en muchas zonas desde Galicia hasta Andalucía, azafrán en Cataluña y Valencia. Al mismo tiempo se invierte en actividades agrarias a través de préstamos de largo plazo, como los censos o censales consignativos e incluso los anticipos sobre las cosechas. Por el mismo motivo aumentan las explotaciones ganaderas y el comercio de sus productos de carne, queso, cueros y lana sobre todo. El gran auge de la transhumancia de ganado ovino en Castilla se debe a la creciente demanda de la lana merina en los mercados de Flandes a finales del siglo XV, donde sustituyó a la inglesa. En un plano más limitado, el auge de la manufactura textil en el reino mismo. Al favorecer los negocios ganaderos, confluían al interés de la hacienda real, que cobraba los derechos sobre el ganado, y el uso de pastizales y la comercialización de los productos de los grandes propietarios, dueños de tierras para el pasto, en los caballeros que dominaban los gobiernos municipales y por tanto los montes y los baldíos de su término, dedicados también al pasto, a los rebaños y piaras. La expresión institucional más importante del auge de la
ganadería trashumante fue el honrado concejo de la Mesta o Mesta de los Serranos, desde el tiempo de Alfonso X, que organizaba los grandes desplazamientos desde los pastos de verano situados en el norte del sistema central o en las serranías de la Ibérica hasta los pastos de invierno en la cuenca del Guadiana y sus aledaños, o incluso en el campo de Cartagena, utilizando las cañadas protegidas como la leonesa, segoviana, seorellana y conquense, garantizando las mejores condiciones para el arrendamiento de los pastos. Los socios ganaderos o hermanos de la Mesta eran unos 3.000 a finales del siglo XV y la gran transhumancia afectaba a casi 3 millones de cabezas de ganado, cuando los reyes católicos dotaron las nuevas ordenanzas de la institución entre 1492 y 1511. En general, el desarrollo de la ganadería transhumante o estante y el de la agricultura fueron paralelos y compatibles entonces. La crisis de abastecimiento de cereales, el trigo que proporcionaba siempre el alimento básico, no obedecía tanto a la insuficiente extensión de los espacios cultivados, sino a motivos coyunturales o de especulación comercial, de exportación excesiva que podía provocar carestía e incluso en regiones de gran producción, como ocurrió entre 1503 y 1506. En lo que fue la costa cantábrica, Mallorca, Valencia, por ejemplo, la escasez de cereales era cosa habitual y resuelta mejor que antaño gracias precisamente al desarrollo del comercio. Los progresos de las técnicas y medios de navegación en general de mejor dominio del mar permitieron además nuevos aprovechamientos y recursos pesqueros, una notable expansión del consumo que también se hizo ver en regiones del interior peninsular bajo la forma de pescado seco o salado, pues las conservas, ya sabéis que lo metían en salmuera, tal y cual, pues los bacalaos, este tipo de pescado que se podía mantener en conserva. La costa cantábrica, en las cofradías, los pescadores se consolidan en el siglo V y se añaden las pesquerías costeras en el mar próximo a otras a mar lontana en busca del bacalao, arenque y la ballena. En el sur, las almadrabas y atuneras ya conocidas en la antigüedad que explotaron mucho mejor con vistas la exportación de gran parte obtenido de los pescadores andaluces que se aventuraron en el océano hasta llegar a bancos pesqueros canarios y saharianos. En cuanto al auge de la economía mercantil, pues ya lo hemos comentado en los capítulos anteriores, que tuvo una gran influencia. Vamos a ver, el hecho económico mejor estudiado sin duda y el más innovador en la Baja Edad Media fue el desarrollo de actividades mercantiles como continuidad de los casos de la revolución comercial allá por los siglos XII y XIII, pero no en otros, puesto que se incorporaron muchas más regiones y productos en general que aumentaron el volumen tanto de las transacciones como las poblaciones afectadas. Las mejoras técnicas se observaban más en unos aspectos que en otros. Frente a la limitación de posibilidades del transporte por vía terrestre, destacaban los progresos de la navegación y el aumento de navíos, en el uso de galeras, de vela, remo y propias del ámbito mediterráneo los navíos de vela, timón de popa, como son las cocas y sus sucesoras que le llamaban naus, de grandes carracas, y las pequeñas carabelas ya del siglo XV, nacidos todos ellos en el ámbito atlántico, pero útiles en cualquier tipo de rutas. En lo que se refiere a los lugares y momentos de actividad mercantil, cabe señalar por una parte la intensificación del comercio fijo y la extensión de los mercados semanales en los núcleos urbanos de importancia, donde las ferias anuales y semestrales, cuando existen, pierden además importancia relativa. Por el contrario, la multiplicación de ferias y núcleos menores en las zonas rurales con el fenómeno característico propio de Castilla del siglo XV, que pone de manifiesto su integración en las redes comerciales después de una ausencia casi total de fundaciones feriales que se observa durante la depresión del siglo XIV. Además, el nacimiento y desarrollo en el siglo XV de las grandes ferias como Medina del Campo, Medina de Río Seco y Villalón. ¿Vale? La Corona de Aragón en el comercio a gran escala estaba organizando un despliegue mayor de casas y sociedades mercantiles dotadas de sedes fijas y corresponsales, de modo que
había centros de contratación de las más importantes, pero que no eran ferias sino lonjas, donde se trabajaba cotidianamente sobre la muestra de los productos y sobre la declaración de sus calidades y precios, fijándose al mismo tiempo las condiciones y plazos de entrega y pago. Nada mejor que contemplar los edificios de lonja para imaginar la importancia de su función. Los de Barcelona, Perpiñán, los de la segunda mitad del siglo XIV, los de Mallorca, Valencia en el siglo XV. Los mercaderes de Cataluña y su ámbito de influencia se organizaban con los mismos procedimientos que los de las ciudades mercantiles italianas. En el caso de las sociedades mercantiles, según los modelos como la comanda y la compañía, que permitían a la vez concentrar capitales para el negocio y diversificar el riesgo y los procesos de aprendizaje del oficio, pues hubo incluso manuales de mercadería, como el Libre de Conscience de especies de drogues de abasteciment de pesos canes mesures de diverses terres. Lo siento, no hablo catalán, me cuesta mucho leerlo. Copiado en 1455, y tratados de aritmética comercial como el de Francesc Saint-Climent, que era Suma de l'art d'aritmètica, en 1482. En Castilla existió también muy pronto la literatura técnica vinculada a la actividad mercantil, de la que muestra el libro de aritmética, que es el dicho algoritmo de comienzos del siglo XIV, recientemente editado. El desarrollo del comercio exigió la organización corporativa y cobertura legal adecuada, y se puso a punto desde mediados del siglo XIII en Barcelona y otras plazas catalanas, valencianas y mallorquinas que ejercían esta función de consulados de los mercaderes. El barcelonés se reorganizó en el 1394, cuando ya había además cónsules catalanes de muchas plazas del Mediterráneo, y también las atlánticas, donde estaba presente el comercio catalán, como por ejemplo data el libro del Consulado del Mar. Un elemento fundamental en el desarrollo de la actividad mercantil fue la monetización de todo sistema económico, que iniciaba también desde el siglo XII, pero que se aceleró a partir de la segunda mitad del XIII, tanto en lo que se refiere a la reforma y masa monetaria en circulación como la velocidad o intensidad de su uso, combinando distintos tipos de moneda, oro, plata, vellón, según las formas y escalas del comercio y de los pagos. El empleo de la moneda del vellón, de escasísimo valor intrínseco, creció muchísimo en los siglos XIV y XV, lo que produjo fuertes, aunque discontinuas, inflaciones y subidas de precios y salarios expresados en ella. Era una condición indispensable para la monetización de la economía, y también de una realidad en la que jugaban los reyes, que tenían el monopolio de la emisión monetaria, para aliviar el déficit y dificultad de la tesorería, emitiendo moneda de vellón con menos valor intrínseco o con un mayor valor nominal. Así ocurrió en Castilla en tiempos de Alfonso X. Por el contrario, el valor real de la moneda del oro o de buena plata, moneda de mercancía, se mantuvo o creció a lo largo de aquella época, en la que ambos metales fueron muy escasos, lo que dificultaba además la posibilidad de acuñarlos. En la Corona de Aragón, por ejemplo, al limitarse a la acuñación del vellón y referirse a los precios de la moneda de mercancía, en los precios nominales se mantuvieron más estables. En la Corona de Aragón se utilizaba el sistema de cuenta de origen carolingio, a lo mismo que así casi todos los demás países europeos, por ejemplo la libra de 20 sueldos, los 240 denarios, en fin. En cambio en el castellano se tenía como unidad el maravedí, y de sus orígenes fue la moneda almorávide. Estas monedas de cuenta se denominaban el valor que realmente circulaban: los croats de plata, los florines de oro y diversos dineros de vellón de los países de la Corona de Aragón. En Castilla las doblas de oro, reales, de plata y diversos dineros. Desde Enrique II, las blancas de vellón. Con los reyes católicos se intentó homogeneizar todo el sistema en su cúspide, extendiendo a todos los reinos el ducado de oro, que era de 3,5 gramos de peso. Pero no pudieron evitar que el oro, algo más abundante en Castilla, donde valía hasta un 25% menos, siguiera siendo o saliendo hacia otros países, pese a las prohibiciones legales. Por otra parte, es cierto
que a fines de la Edad Media la utilización mercantil del dinero iba más allá del manejo directo e inmediato de la moneda. Hay noticias de letras de cambio desde el siglo XIV, de comercio de dinero, de depósitos y de créditos que estaban bien o también muy desarrollados mediante instituciones de préstamo y banca. El préstamo de dinero a largo plazo se hacía habitualmente en los siglos XIV y XV a tipos de interés en torno al 7%, del mismo modo que la capitalización de rentas se solía efectuar en un 5%, aunque los tipos máximos oscilaban entre el 20% para Aragón o Navarra, el 33% era para Castilla. Bueno, en fin, que empezaron pues básicamente a instaurarse estas formas bancarias, crediticias, etcétera, ya en esta época. Vamos a hablar de las actividades económicas, comerciales, manufactureras. Ahora estamos en condiciones de entender mejor el significado de los principales flujos de centros de actividad mercantil y el peso económico de las diversas actividades manufactureras, siempre respetando las peculiaridades en el gran ámbito regional. Hay un aspecto muy común en todos ellos, como la importancia que tiene, la artesanía y el comercio de abastecimiento de núcleos urbanos en las zonas rurales vinculadas a ellas. Sin duda, este era el área principal motor de la actividad de casi todas las partes, que no faltaban en ninguna ciudad las actividades de artesanía y servicios suficientes para asegurar el abastecimiento habitual de la comarcal. Los padrones del vecindario sevillanos del siglo XV, por ejemplo, enumeran más de 300 oficios. Acordaros de los famosos gremios. La organización institucional entre oficios, menesteres o artes de cada ramo de actividad corría a cargo del poder municipal correspondiente. Por ejemplo, cada corporación artesana era autónoma para fijar los aspectos de la disciplina común, como era la determinación del número de talleres, la jornada de trabajo, los precios, las calidades y la resolución de litigios profesionales entre los maestros asociados titulares de talleres, a los que les situaba por encima de la masa de oficiales y aprendices. Cada oficio o grupo homogéneo de ellos solía tener su propia cofradía piadosa asistencial, que a veces asumía también otros aspectos de representación institucional, mientras que en muchas ciudades de la Corona de Aragón los oficios proporcionaban parte de los miembros que los componían los consejos municipales. En Castilla los artesanos permanecieron en general al margen del poder local, dominado en exclusiva por caballeros y algunos mercaderes. En fin, si el régimen de oficios podía ser adecuado para la regulación de producción y venta destinadas al mercado local, puesto que se evitan competencias excesivas o abusadoras en los precios, se garantizaban los niveles de abastecimiento, no lo era tanto, por ejemplo, en la producción de manufacturas destinadas al gran comercio, donde los principales mercaderes ya en el siglo XV imponían sus intereses y controlaban tanto las calidades como los precios finales. Después hay que hablar del desarrollo del imperio de los mercaderes catalanes. Ha sido desde hace unos años un ejemplo de gran comercio especialmente estudiado desde sus orígenes, en el segundo tercio del siglo XIII, hasta su recuperación de Redrex en tiempos de Fernando el Católico. Gran parte de la economía catalana, hay que verlo, se organizó en función del comercio, que tenía su sede principal en Barcelona, y estuvo influida por él, aunque la evolución de la actividad mercantil no puede situarse en escrito paralelo a otros hechos tales como la crisis demográfica y agrarias, las tensiones sociales o los cambios dinásticos y políticos. Sucesivamente los catalanes se hicieron presentes en los puertos del Magreb, Grecia, Próximo Oriente, y desde el segundo cuarto del siglo XIII dominaron después los tráficos de Sicilia, Cerdeña y en especial a partir del 282 la extendieron a Nápoles, donde desde mediados del siglo XV ampliaron sus negocios en la ruta del poniente atlántica con Castilla, Portugal, Inglaterra y Flandes. El comercio exterior catalán hacia Barcelona, tanto en épocas de esplendor como en decadencia, del centro de complejos circuitos e intercambios,
territorios en los que se empleaban paños de calidad media procedentes de potente manufactura textil del Principado. Solo Barcelona llegó a producir más de 28.500 y 39.500 piezas de paño de lana a mediados del siglo XV. Las manufacturas de cera, el cuero, la platería, el azafrán, las armas procedentes de las alforjas pirenaicas, la sal de Ibiza, a la vez que se practicaban tráficos triangulares, vendiendo unas escalas productos comprados a otras. A uso de barcos propios se añadió también cada vez más a mediados del siglo XIV el flete de otros procedentes de otras regiones. De los tráficos con el Magreb deja saldo favorable que obtenían cueros, cera y grana y esclavos a veces, y su importancia creció a medida que las actividades mercantiles mallorquinas, muy autónomas hasta mediados del siglo XIV, fueron englobadas y dominadas por las catalanas. Bueno, en fin, que fueron unos verdaderos comerciales en todo este tiempo. Pues básicamente toda la economía lo que hace es este crecimiento artesanal va a producir un gran impacto en la sociedad y además también en la nobleza y en la aristocracia, ¿vale? Básicamente, la Baja Edad Media fue un tiempo de frecuentes turbulencias y tensiones sociales e incluso modificaciones parciales en la estructura de la sociedad. Las causas profundas, pues como hemos visto, la depresión económica, la demografía general, que supera mediante procedimientos muy diversos el desarrollo del mercado, el uso del dinero y con incipientes prácticas de capitalismo comercial y financiero, con una integración de poder político de su reparto en torno a la monarquía como primera forma de Estado, lo que hace una crisis de fundamentos ideológicos y morales que sustentan las relaciones sociales. El resultado fue la aparición de un sistema social nuevo, sino la primacía del vigente, así renovado, fortalecido, que continuaría su existencia histórica hasta el final del antiguo régimen político. En cuanto a la nobleza y aristocracia, el grupo social aristocrático no solo se integraba por nobleza de sangre en varios niveles, sino también por otras personas, como hemos visto, que compartían privilegios y características propias del estamento, aunque todavía no hubieran dado lugar con los linajes nobles. Era el caso de los caballeros de Castilla. Tales características son ante todo la percepción de la renta y del origen agrario. Como otra prerrogativa del grupo de su protagonismo político, podía tener más importancia la renta procedente en ocasiones del ejercicio de las actividades militares, con mucha mayor frecuencia los ingresos procedentes de la participación del poder político en sus rentas, tanto en las instituciones regias como en los señoríos de los que son titulares los nobles, en las administraciones municipales y también de las eclesiásticas. A la situación específica relativa de formas de percepción de concentración de renta se añade como singularidad su carácter privilegiado, el conjunto de honras, franquezas, libertades y exenciones. Y es que la identidad aristocrática se manifestaba a través de las pautas de comportamiento, de mentalidades e ideales propios de la caballería como forma de vida, elaborados en todo Occidente en los siglos anteriores y que encontraron en la aristocracia bajo medievales españolas una acogida muy entusiasta. Por su práctica no era solo cuestión individual, sino parte de una red de relaciones de grupo. En cuanto a los grupos sociales urbanos, pues las ciudades eran villas jurídicamente diferenciadas en buena parte del mundo rural. Estaban también las tierras rurales, más o menos extensas. Se establecen los estudios de los padrones, de los censos, de la población. Básicamente se comparte también la población con un alto rango de gente musulmana, gente judía, etcétera, como hemos visto. Y luego también vamos a hablar de los campesinos. Desde el 80% de la población, el número redondo que formaba el campesinado se sabe relativamente mucho menos, porque en cada época introducía matices de cambios dentro de la continuidad de los fundamentos generales del sistema social. Los cambios bajo medievales dieron pie a algunas zonas de promoción de grupos campesinos con cierta capacidad económica, que eran los labradores hacendados, los villanos ricos, propietarios de tierra y ganados que se sumaban a la toma del censo de arrendamiento de otras fincas. Básicamente, ni siquiera los campesinos privilegiados jurídicamente del norte tenían buena posición económica, sino habían conseguido acumular la suficiente tierra y la propiedad. Muchos hidalgos de las zonas cantábricas de la Corona de Castilla e infanzones de Abarca navarros vivían en precarias condiciones. Es decir, que no era solo el ser caballero, sino que tenías que tener mucha renta y mucho dinero para poder competir con los altos nobles. Y básicamente
Aquí dejaríamos este capítulo diciendo que de hecho de buena parte de las tensiones sociales descargaban sobre las minorías no cristianas. Si faltaba caudal, me refiero a caudal económico, si faltaba, ¿cómo se llama esto? Privilegios, si faltaba, ¿cómo llamar a esto? Lo diré, desarrollo económico y grandes rentas, era todo culpa de los judíos, porque decían que eran usureros y que se lo quedaban todo y que no contribuían y que además eran, pues eso, que abusaban de la subida de precios y que lo tenían todo copado ellos. Por eso, sobre todo en la época de Isabel la Católica, hubo una gran... como diríamos, una gran política de exterminarlos y expulsarlos de España, como luego así sucedió durante el mandato de la reina Isabel. Bueno, pues aquí terminaríamos el capítulo de lo que es la sociedad bajo medieval en cuanto a lo que es la sociedad y el comercio, etcétera, etcétera. Y vamos a empezar mañana ya el capítulo siguiente, que sería el segundo antes de terminar, el segundo de los tres antes de terminar, que es el humanismo y los orígenes del Estado moderno. Este va a ser muy importante porque es sobre el que se va a basar el reinado de los reyes católicos. Pues nada, chicos, hasta aquí. Es un honor para mí poder compartir este tiempo con vosotros, aunque sea tarde. Recordad que probablemente me tenga que incorporar después de las vacaciones al trabajo. Todo ahora dependerá del recurso interpuesto para recurrir mi incapacidad permanente que me han denegado, pero obviamente las limitaciones son graves y tengo que luchar por ello porque mi salud es la que es y yo tengo que ser realista también con mi salud. Si no puedo caminar, es imposible que pueda mantener una jornada laboral con dignidad. Y eso es lo que tiene que entender el INS, que frente a defraudadores hay gente que tenemos, para desgracia nuestra o desgracia nuestra debido a la salud, pero fortuna, mirándolo desde el otro punto de vista, informes reales que avalan nuestra situación actual de salud. He estado muy indignada. Ayer he tenido un día bastante malo porque llevo 2 años luchando para que me la reconozcan y la verdad que estoy muy cabreada, pero bueno, me imagino que cualquiera que estéis en una situación parecida entenderéis lo mal que se pasa. Bueno, lo tengo ya en manos de los abogados y a ver si tengo suerte y me pueden ayudar, porque es insufrible vivir, como os digo, con 24 horas de dolor, tenerte que tomar morfina, medicación altamente sedativa y que te deja en muy malas condiciones. Bueno, pues que os agradezco que os suscribáis, que me gustaría llegar, como sabéis, a los 100.000 suscriptores, sobre todo expandir. El otro día me llegó un mensaje que me llenó de emoción. Una chica me escribió diciendo que le encantaba la historia y que había alucinado con mis vídeos. Os ruego que por favor no dejéis de suscribiros. Sé que sois muchos usuarios nuevos. No os cuesta nada darle a la campanita, suscribiros, es gratis y a mí me ayudáis muchísimo, sobre todo ahora que estoy pasando unas condiciones pésimas de salud, por lo menos que tenga la motivación para luchar y seguir adelante. Muchas gracias. Buenas noches. Y que mañana gane España. Un besito.